Mi hermana tiene un extraño don. Mi hermana menor, Zoe, actualmente tiene 13 años. Su cabello es negro, sus ojos son de color café y disfruta de la música K-pop, la moda y otros intereses típicos de adolescentes. No exagero cuando digo que la quiero mucho. Recuerdo con claridad el día en que llegó a casa por primera vez cuando yo tenía 7 u 8 años. Estaba emocionado por conocer finalmente a mi hermana menor. Inicialmente, me molestó un poco que fuera una niña, ya que yo quería un hermanito, pero pronto me alegré de su llegada. Sin embargo, esa alegría se desvaneció rápidamente. Aproximadamente una semana después de su llegada, nuestro perro, Toby, simplemente no se calmaba en su presencia y ladraba constantemente como si estuviera enojado. Mis padres, preocupados por la seguridad de Zoe, tomaron la decisión de deshacerse de Toby sin siquiera consultarme. Un día, llegué a casa y mi querido perro ya no estaba. Mis padres no se molestaron en hablar conmigo sobre ello. Fue un momento doloroso y, aunque no era culpa de Zoe, en ese momento la culpé. Cuando Zoe tenía 1 año, mis padres decidieron que necesitaba su propia habitación. En lugar de remodelar la habitación de invitados, me sacaron de mi habitación y se la dieron a ella. Esto provocó un profundo resentimiento en mí, ya que sentía que mi espacio y mi voz habían sido ignorados en favor de ella. Las cosas empeoraron cuando mis padres me pidieron que cuidara de Zoe a una edad temprana, lo cual no deseaba hacer, pero no tuve otra opción. Esa experiencia solo aumentó mis sentimientos de abandono. 1 año después, sucedió un trágico accidente de tráfico que se llevó la vida de mi padre y dejó a mi madre en condición crítica. Pasamos días difíciles en casa de un pariente y durante este tiempo recordé las extrañas palabras de Zoe antes del accidente, lo que me hizo sentir inquieto en su presencia. Un incidente similar ocurrió 1 año después en el parque, cuando Zoe mencionó a un hombre misterioso. Esta vez, parecía que tenía una visión sobre un evento peligroso. Al día siguiente, vi un perturbador titular de periódico que confirmaba sus palabras y me di cuenta de que Zoe tenía un don especial para prever tragedias. Mi actitud hacia Zoe cambió desde entonces. Comencé a prestar atención a sus observaciones y a anotar lo que decía. Aunque su habilidad se limitaba a predicciones relacionadas con la muerte, su don era innegable. Dejé de ser distante y en lugar de eso, me acerqué a ella, interesándome en lo que veía y trataba de entender su peculiar habilidad. Fue un momento importante en nuestra relación, que cambió nuestra dinámica para siempre. ¿Qué pasó?, pregunté con preocupación. Zoe, todavía mirando fijamente, respondió, el abuelito. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi intuición me decía que esto era otra de sus predicciones. Desde nuestra posición, observamos a David hablar por teléfono, su rostro reflejando una serie de emociones. Cuando colgó, su expresión se volvió amarga. Oh, Dios. Niños, tengo malas noticias, anunció con pesar. Ya sabía lo que iba a decir antes de que lo dijera, el abuelo había fallecido mientras dormía. Mamá y Zoe estaban visiblemente tristes, y aunque yo también sentía tristeza por la pérdida del abuelo, no podía evitar sentir una extraña mezcla de asombro y temor hacia Zoe. ¿Cómo había hecho esta predicción? Esa fue la última predicción que experimentamos durante un largo periodo de tiempo. Finalmente, la olvidé y la atribuí a una coincidencia. Pero la semana pasada, cuando recibí una llamada de Zoe, mi corazón dio un vuelco de anticipación. No había hablado con ella en un mes, y su nombre en mi teléfono me llenó de alegría. Al responder, le pregunté, hola, Zoe, ¿cómo estás? Necesitaba hablar contigo, ¿estás solo? Zoe preguntó con urgencia. Mi novia estaba a mi lado, viendo la televisión. Espera un momento, déjame ir a otra habitación, le dije, levantándome. Mi novia me miró con curiosidad, preguntando quién era. Es solo mi hermana, necesito hablar en privado. Ella encogió los hombros y volvió su atención a la televisión. Cerré la puerta de mi habitación y escuché a Zoe decir, necesito que me escuches. Tuve un presentimiento terrible, como si supiera que algo malo va a suceder. Tú y Marta deberían salir de esa casa. Ve a un hotel o cualquier otro lugar, solo aléjate de allí. Quedé sin palabras, asombrado por su predicción y la gravedad de su advertencia. Con dificultad, logré responder, de acuerdo, gracias. Cuelgué el teléfono y regresé corriendo a la habitación donde estaba mi novia. Marta, tenemos que irnos, le dije con urgencia. Ella preguntó sorprendida, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Le había hablado de las predicciones de Zoe antes, pero nunca las tomó en serio, pensando que eran simples coincidencias. No voy a quedarme aquí porque tu hermana de 13 años tenga una premonición. Te mencioné sus predicciones antes, y esto es en serio, le respondí con un grito de frustración. Después de 1 hora de discusiones, finalmente accedió a irse. Fuimos a un hotel cercano, reservamos una habitación para una noche y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, recibí una llamada del vecino.
Nos informó que habían asaltado nuestra casa, pero curiosamente no habían robado nada. Compartí la noticia con mi novia, quien quedó completamente desconcertada. ¿Cómo diablos lo supo? Fue su única reacción. Contactamos a la policía y les pedimos a los vecinos que llamaran a la policía si los intrusos regresaban. Esa noche, nuevamente nos alojamos en el hotel. Pero a la mañana siguiente, recibí otra llamada, esta vez de la policía. Nos dirigimos a la comisaría y descubrimos que el exnovio inestable de Marta había irrumpido en nuestra casa con un cuchillo. La policía lo había arrestado gracias a la llamada del vecino. Todos estábamos asombrados, pero más que nadie, mi novia. Ella no podía creer cómo Zoe había predicho lo que iba a suceder. Hablé con Zoe al respecto, y su única respuesta fue, pude ver sus cuerpos en la cama. Estabas junto a papá, abuelo y otras 5 personas que no conocía. Me dejó profundamente perturbado. A pesar de que nadie más cree en sus habilidades, yo estoy convencido de que mi hermana tiene un don.